Cristo cambió la historia, cambió mi noche en gloria, me dio completa paz. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy en esta tarde, mi Dios, nos gozamos en tu presencia, mi Dios. Gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, mi Dios, eres todo para nosotros. Y en esta hora, Padre, queremos, por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios, abrir tu palabra y que nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, a la familia, mi Dios. Que podamos, Señor, alimentarnos con este alimento espiritual que es tu palabra. Porque tu palabra dice que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en esta hora, Señor, queremos poner, Señor, todo nuestro ser atento para ti, dejar de hacer lo que estamos haciendo, mi Dios, para escuchar este mensaje, Señor, que sea de gran bendición para la vida de mis hermanos y sus familias. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Dios Jesucristo y de tu Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, hermano, como te decía, buenas tardes. Es nuevamente el placer de estar aquí con ustedes, escudriñando otra vez la Escritura, transmitiendo un mensaje, dándote ánimos a seguir adelante. Yo sé que Dios tiene un propósito para todas las cosas que estamos viviendo. Hoy en esta hora vamos a ver un tema relacionado al servicio que Dios quiere que tengamos para Él. Y en esta hora, para que empecemos a escudriñar y a relatar todo esto, yo quisiera llevarte a un pasaje que se encuentra en Mateo 20, del 25 al 27, capítulo 20, del 25 al 27. Dice la palabra de Dios en esta enseñanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sí sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes, dice, ejercen sobre ella poder. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí hay todo un panorama redactado que contrasta con el mundo de hoy. Dice el Señor Jesús que los que tienen poder se enseñorean de las naciones. Y obvio que esos que tienen el poder hacen que esa nación le sirva a Él. Y a través de la palabra vemos que en el reino de los cielos no es así. El Señor Jesús mismo nos da un ejemplo y dice: mas vosotros, ustedes no hagan así. Mas aquel que quiera ser grande entre vosotros, tiene que ser su servidor. O sea que el mayor tiene que servir al menor. Y por eso el nombre de este tema lo titulé: el servicio a Dios te engrandece, porque vamos a quitar todo lo que es del mundo, el orgullo, la vanidad, el complejo de superioridad, no, pues que yo tengo más estudios académicos y que por eso es que me van a servir. Y entonces empezamos a tener complejos de todas las cosas, menos el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara y bien concisa, hermano, donde Él nos habla y nos dice que en el reino de los cielos, si tú te quieres ser grande, entonces tienes que hacer como siervo, tienes que estar como menor que los demás, y entonces vas a tener un lugar en el cielo. Pero esto no se aprende si no se sirve. No se aprende si no se sirve, porque cuando tú das un servicio, entonces vas a conocer la humildad, porque es en el servir. No porque hay alguien que se para aquí que es predicador y entonces cuando alguien le pide que le ayude a poner sillas en este lugar, entonces dice: no, que las pongan otros porque yo soy el que predica. Y entonces hay complejos de superioridad y entonces no es como Dios quiere. O alguien de música, o alguien que toca el teclado, o alguien que se sienta superior a los demás, entonces no está sirviendo como Dios quiere que sirvamos. Y Él nos da un ejemplo bien claro en el libro de Lucas capítulo 22.
en su versículo 27. Y él hace una pregunta y dice así: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y este ejemplo del Señor Jesucristo no es otra cosa más que enseñarnos la humildad en el servicio. Ese servicio excelente para Dios en cualquier área donde se ocupe el servicio. Si es en la alabanza, si es en lavar baños, si es en acomodar sillas, si es en el trapear, si es en sanitizar, llámese el área que sea, el servidor es el servidor o el siervo que sirve, no en una área específica, sino donde se ocupe el trabajo. Y el Señor Jesús así les dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice el Señor, ¿no es el que se sienta a la mesa? Sí, porque es el amo y el que le sirve es el siervo. Pero dice, pues yo estoy como el que sirve. Entonces el ejemplo que nos da el Señor Jesús es mejor servir. ¿Qué quiere decir esto? Estimándonos nosotros menores a los demás, no mayores, menores a los demás, y eso nos va a llevar a tener un servicio en humildad, un servicio que tengas un corazón de amor, que tengas un corazón dispuesto y que en todo momento estemos nosotros solícitos en el servicio para Dios. El Señor dice, no hagas las cosas para el hombre, hazlas como para Dios. Y entonces cuando es para Dios es excelencia, es sin queja, es sin reproche, es sin decir, es que ahora yo soy el que mando. No. El Señor Jesús pudo haberse sentado a la mesa y alguien que le sirviera, mas Él no hizo esto. Él fue el que sirvió, y eso es un ejemplo tan palpante que tenemos que hacer el servicio para Dios. Llámese pastor, llámese diácono, llámese como se llame en un ministerio de una iglesia, todos servimos. Porque somos un cuerpo, dice el Señor. Un cuerpo tiene muchos miembros. La mano no dice por qué no fui cabeza, o el pie no dice por qué fui mano. Entonces todo un cuerpo tiene muchos miembros, pero estos miembros dice que se ayudan mutuamente. Y es lo que pasa en una iglesia. Somos muchos miembros, pero tenemos que ser uno, como el Señor lo dijo ahí en Juan 17, cuando hizo la oración, la oración para sus discípulos. Señor, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Y a pesar que eran muchos, el Señor estaba diciendo, llamados a la unidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en el Señor Jesús. Él siendo el mayor, dice, yo soy el que sirvo. Y en este mundo a veces no captamos eso, pero el Señor nos está dando este mensaje para que seamos solícitos en el servicio. Y en el servicio el Señor nos va a hacer humildes. En Filipenses capítulo 2, vamos a ver el versículo 2 y 3, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice, sintiendo una misma cosa. Dice el 3, nada vas a hacer por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Entonces dice el Señor, nada hagas por vanagloria, por contienda, por división, nada de eso sirve, sino dice el Señor, que lo hagamos, dice, con humildad, sin contienda. Y luego termina en el 3 diciendo, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces tenemos que analizar bien. Y si trabajamos, lo trabajamos para Dios. No podemos
hacerlo simplemente por vanagloria. Dice, completa mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor. Entonces yo quise tomar esto porque el servicio te hace humilde y te llena de amor, porque en el servicio ya no ves tú para un lado o para otro, sino tú ves a aquel que necesita de esto, de un servicio. ¿Qué quiere decir? Solícitos en las cosas. Los filipenses, dice el apóstol Pablo, que él daba gracias a Dios porque hasta quién sabe cuánto tiempo aprendieron en el dar y compartir. Pablo dice que aún preguntaban por dónde andaba Pablo predicando para enviarle un sustento, porque ya habían aprendido ellos a tener un corazón servicial, y Pablo les había predicado y ellos solícitos decían, ¿por dónde anda Pablo? Porque les queremos llevar un apoyo económico. Y eso es lo que el Señor quiere, que un servicio sea con humildad y sea con amor, sin queja, para que el gozo sea completado, que sintamos una misma cosa. El 3 dice, no lo hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Entonces eso es lo que el Señor se agrada, con un corazón humilde y con un corazón lleno de amor. Porque cuando hay estas dos cosas, entonces no puede haber queja, no puede haber vanagloria, no puede haber altivez, no puede haber orgullo, porque eso queda abajo y la humildad sobrepasa las cosas. Hay mucha gente que no sirve. No sirve porque lo ven un servicio como que no va a tener recompensa, como que ese servicio los atora de los placeres del mundo y entonces no pueden servir. Y el mismo Señor dijo, no puedes tú servir al mundo y no puedes servir a Dios. No podemos servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves al mundo. En Malaquías, por favor, 3, Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Quién dijo? Dios. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Dice el 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecha? Que guardemos, dice, su ley y que andemos afligidos en su presencia de Dios de los ejércitos. ¿Qué provecho tenemos, dice, de guardar la ley o de guardar sus mandamientos? ¿O qué provecho tenemos de servirle? Decían estos hombres. Por eso dice el 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y el 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios de los ejércitos. ¿Qué provecho vamos a sacar de esto? Y mucha gente dice, como no tenemos algo concreto, entonces dice, vivamos como queramos. Entonces me voy al mundo y vivo como yo quiero, porque para servir a Dios, ¿qué provecho? ¿Qué tenemos que guardar sus mandamientos y que andemos en su presencia afligiendo esta carne para no hacer los deseos de la carne, sino que el Espíritu salga y haga el servicio que quiere Dios? Pero estos hombres veían una cosa perdida, no aprovecha nada en servir a Dios, no aprovecha nada en trabajar para Dios. Mejor dice, vamos a seguir como hemos estado acostumbrados a lo que el mundo enseña, a las modas del mundo, acostumbrarse a este siglo, a vivir desordenadamente, andando para allá y para acá, porque de Dios no vamos a tener nada. Cuando el Señor Jesús ya nos ha dado un ejemplo que es mejor que nosotros, que estamos en su presencia, sirvamos. ¿Cómo? Dice, con gozo, con humildad, con amor, un espíritu de mansedumbre, no sintiéndonos superiores. No, porque el servicio para Dios engrandece tu vida delante de su presencia, no delante del mundo, porque el mundo no te va a recompensar. Dios es el que recompensa al servidor. Dios es el que recompensa.
Yo recuerdo en un pasaje ahí en los evangelios donde dos hombres se acercan al Señor Jesús y les dice, oye, ¿sabes qué? Queremos que nos hagas una cosa. Y dice, ¿cuál? Pues que él se siente a la derecha y yo me siente a la izquierda. Caramba. Se adelantaron estos hombres antes que los otros discípulos y le dijeron, yo me quiero sentar a la derecha y él que se sienta a la izquierda. ¿Qué quería decir esto? Que ellos tenían complejo de superioridad. Ellos tenían un complejo de decir, pues yo me siento con el principal y entonces los otros que nos sirvan. Y el Señor Jesús ya les había dado ejemplos para que cada uno de ellos fuera como un niño y alcanzara el reino de los cielos. Pero la gente no ha entendido que no es como el mundo lo presenta, sino como Él lo dijo. Como Él lo dijo. Por eso es mejor lo que el Señor nos dice y no lo que el mundo ofrece. Dios no nos hizo libres para vivir como queramos. Dios no nos hizo libres para volvernos a esclavizar con el mundo y sus modas del mundo o los deseos que hay en el mundo. Todo lo ficticio, todo lo que vemos con estos ojos, simplemente se va a desvanecer, va a pasar. Pero lo que se ve con ojos espirituales, entonces permanecerá. Y entonces se cumple la palabra del Señor cuando dijo a la samaritana, en verdad te digo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Conforme al servicio. Y si hay servicio, entonces hay humildad y hay amor. En el capítulo 4 de Éxodo 4:23, Éxodo 4:23, nos habla la palabra de Dios y dice, ya te he dicho, hablando Dios a Faraón, que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. El Señor saca de la esclavitud a un pueblo escogido y lo lleva a tierras prometidas. Pero no es para que se convirtieran en liberales, no es para que cada uno hiciera conforme a lo que bien le parecía. No, el Señor mismo dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Señor nos hizo así. Nos saca de un lugar donde estábamos esclavizados en el pecado y entonces nos transporta al reino de la luz para servir. No para no servir, es para servir. Y si creíste que ahora somos salvos por gracia, ya no tenemos que hacer nada, sino sentarnos en una silla y rascarnos el estómago, entonces estamos mal. Porque no es así y Dios no trabaja así. Si el Señor hace algo en nuestra vida, es para que nosotros tengamos un corazón agradecido y sirvamos. ¿Cómo? Donde Dios nos ponga. Si es el lavar baños, gloria a Dios, porque es un servicio para Dios y no es un servicio para el hombre. Son cosas que se tienen que analizar a través de la luz de su palabra. Dijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. El Señor toma a la gente esclavizada, rompe las cadenas, quita las ataduras, los hace libres y entonces nosotros tenemos que caminar con esa libertad. El Señor Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y entonces les dijo, quitadle las ataduras. Y eso fue lo que hizo con nosotros. Estando muertos en nuestros pecados y los deleites del mundo, Él nos da vida y nos quita todas esas ataduras para que nosotros le sirvamos. Le sirvamos. Y a veces nosotros cuestionamos el servicio. Cuestionamos el servicio. Me acuerdo de un hombre que estaba endemoniado. En Lucas 8, en sus versículos 26 al 39, yo te lo voy a redactar así. Dice que el Señor Jesús llegó a esta región de los Gadarenos
Y entonces dice que le salió al encuentro un endemoniado. Y este endemoniado dice que le dijo, se postró a los pies de Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Y el Señor Jesús le dijo: ¿qué? ¿Cómo te llamas? Dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Y este hombre dice que andaba por ahí haciéndose daño, dice que lo habían amarrado con cadenas y las había roto y no tenía descanso su alma porque andaba por los sepulcros corriendo y andaba mal de su cabeza, tantas cosas que hacía. Y el Señor Jesús tiene compasión de él. Te voy a leer un poquito desde el 26, 8:26. Dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era tanta la opresión en que estaba este hombre, atado por el demonio, por demonios en su cuerpo. Dice que a tal grado que lo querían agarrar y lo querían amarrar, y él rompía las cadenas. Y era una vida triste, era una vida sin esperanza. Y yo creo que así va a morir este hombre. Por eso, cuando el Señor llega a nuestras vidas y rompe las cadenas y nos hace libres, ¿de qué? De dolores que estamos pasando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos permitido cosas en nuestro cuerpo. Y entonces Él tiene compasión y liberta al ser humano de la esclavitud del pecado. Entonces, se tiene que tener un corazón agradecido como este hombre. Se tiene que tener un corazón agradecido. Yo voy a leer, me voy a saltar un poquito. En el 36, me voy a saltar al 36, el versículo 36 dice: y los que lo habían visto, dice, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y ojo aquí, dice: y el hombre le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le impidió, dice, le despidió, diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre, con la gratitud de un corazón, con ese corazón lleno de gratitud, le decía al Señor: déjame servirte, déjame que yo vaya contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero servirte por la obra que había hecho en su vida. Hay mucha gente que el Señor Jesús ya hizo la obra en su vida, ya lo sacó de las tinieblas a una luz admirable y ya más se conformó con eso, ya no se conformó con lo que sigue, ¿qué sigue más adelante? Y el Gadareno nos da un ejemplo muy bueno, donde dice que el Señor Jesús subió a la barca y ya se iba a ir, y este hombre le dijo: déjame ir contigo. Dice que le rogaba al Señor Jesús para estar con él. Le rogaba. Y hay gente que así quiere que alguien le ruegue: oye, ¿sí puedes hacer esto? Oye, ¿sí puedes levantar una silla? Oye, ¿sí puedes? No necesitamos que alguien nos ruegue. Este hombre estaba lleno de gratitud en su corazón y le rogaba a nuestro Señor Jesús que le dejara estar con él. En otras palabras, él quería servirle con lo que le restara de vida, quería vivir para él, quería vivir para el Señor Jesús. Eso es lo que quería hacer este endemoniado.
un corazón con gratitud, servirle. Dice que se fue, dice, por esa región, dice, porque el Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, vuélvete a tu casa, dice. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús en su vida. Y a veces a nosotros ya se nos olvidó qué hizo el Señor en nuestra vida. Ya se nos ha olvidado cómo estábamos viviendo, qué vicios teníamos, que el Señor Jesús tuvo que limpiarnos por medio de su sangre y de su sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, y no conforme con eso todavía nos da un ejemplo, que Él era el mayor y sin embargo Él nos sienta a la mesa y nos sirve. Y ese es el ejemplo que el Señor quiere que nosotros tomemos, el que no nos sintamos superiores a nadie, sino estimándonos menores. Y hay una recompensa. Vimos hace rato donde decía, pues ¿qué voy a ganar? ¿Qué tengo que hacer para que le sirva yo en su presencia? Dice, no. Mucha gente dice eso, pero el Señor Jesús nos dice en Juan 12, 26, que tenemos nosotros una grande promesa. Juan 12, 26, tenemos una grande promesa de parte del Señor Jesús para los que le sirven. ¿Cómo? Para los que le sirven. El 12, 26 dice, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces el Señor dice, si alguno está sentado y se queda en su casa no, Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y es algo en automático que tenemos que servir por gratitud a lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí dice, también estará mi servidor. Y mi Padre lo honrará. Dice el Señor que el altivo lo mira de lejos, mas el que se humilla, dice que será exaltado. Y es lo que se cumple la palabra aquí donde dice, mi Padre lo honrará. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y entonces por medio del servicio también hay honra. No se te olvide la cualidad, por eso dice el servicio a Dios te engrandece. Y no es que nosotros nos engrandecemos, sino que el Señor engrandece a los que le sirven. Yo quiero concluir con un último texto, por favor, y que este mensaje sea de meditación a nuestras vidas. Ahí en Malaquías, por favor, yo quiero regresar a Malaquías. Malaquías 3, 17. Malaquías 3, 17 y 18. Dice así, el 17 y el 18. Otra cosa del servicio, dice el Señor, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo, dice, actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces cuando servimos también hay perdón de parte de Dios y somos un especial tesoro, y entonces por eso nos engrandece, porque ya tenemos unos atributos: amor, humildad, tesoro y los perdón de pecados. Dice, porque es como el hombre que perdona a su hijo. Dice el 18, entonces os veréis y discerniréis la diferencia. Hay un discernimiento, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces por eso el tema está titulado El servicio a Dios te engrandece, porque entonces vas a tener un discernimiento y vas a hacer la diferencia. Nosotros vamos a empezar a decir, ¿para qué le sirvo? ¿Para qué? ¿Qué gano? No, hay una diferencia. Hay humildad, hay amor, somos un especial tesoro, Él nos va a perdonar, y entonces hay un discernimiento y hay una diferencia, el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios.
¿De qué lado quieres estar? ¿Del que le sirve a Dios? ¿Del que no le sirve a Dios? El servicio a Dios engrandece a la persona, porque le va a enseñar muchas cosas de las cuales el mundo no enseña, sino que el mundo enseña todas las cosas de otro modo o de otro punto de vista que de nada aprovechan. Empezamos hablando, como dice, que el que se enseñorea de las naciones es porque tiene el poder y las hace que le sirvan. Mas aquí no, aquí hay cualidades de las cuales si nos sentimos orgullosos y vanidosos, por medio del servicio para Dios vamos a encontrar la humildad, vamos a encontrar el amor, vamos a encontrar el perdón y sobre todo, dice el Señor, será mi especial tesoro. Y el Señor dice, cualquiera que me sirviere, entonces estará a mi lado, dijo el Señor Jesucristo. Y esta es una invitación para ti que estás de ese lado de la pantalla, a que reflexionemos y a que empecemos a servir como Dios quiere que sirvamos. No por vanagloria, no con otro tipo de actitud, sino con la humildad y el amor que el Señor Jesucristo lo caracterizó, dándonos ejemplo para que nosotros lo tomáramos de Él y lo practicáramos con los demás. Hasta aquí quiero dejar mi mensaje. Yo espero que este mensaje llene tu vida de bendición, la colme de amor, de humildad y que podamos seguir adelante unidos. Yo sé que somos muchos miembros, pero nos constituimos en un solo cuerpo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo quisiera hacer una oración y bendecir tu vida. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, mi Dios, que hemos escuchado a través de tu Espíritu Santo. Que bendiga, Señor, la vida del oyente. Que bendiga, Señor, a cualquiera, Señor, que está oyendo este mensaje, Señor, que sea de bendición a su vida. Que nos quitemos, Señor, todo lo que este mundo ofrece y empecemos, Señor, a disponer nuestra vida, todo nuestro ser, a un servicio, mi Dios, que lleva a la vida eterna, mi Dios. Gracias, Señor, enséñanos la humildad, el amor y la perseverancia, Señor, para estar esperando tu venida. Gracias en esta hora, Señor, te damos honor y gloria en el nombre del Señor Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde.